para poder entender lo que ha pasado este año 2022 con los mercados de renta fija es imprescindible poner la situación en contexto. Llevábamos más de 8 años en Europa con los tipos de interés en terreno negativo y luego además con la pandemia los bancos centrales y los gobiernos, tratando de paliar los efectos negativos que pudiera tener sobre la economía, introdujeron más políticas laxas. Los bancos centrales bajando los tipos de interés si tenían margen para ello, o creando programas de más liquidez en el mercado, y los gobiernos haciendo políticas de estímulo fiscal para estimular la economía. Nadie previó que con estas medidas, al salir de la pandemia, se estaban creando las bases para una inflación importante. Y esto se produjo especialmente en los sectores de semiconductores y de materias primas. También de energía. Hubo varios factores que parecían puntuales, uno detrás de otro, que han hecho que la inflación se mantenga en niveles más altos, bueno, muy altos, y no previstos durante bastante tiempo. Ante esta situación, los bancos centrales empezaron a subir tipos de interés. El primero de ellos fue el Banco de Inglaterra a finales del 2021, y luego en el 2022 han seguido prácticamente la totalidad de los bancos centrales. Entonces estamos en un proceso de subida de tipos de interés que, por supuesto, ha movido toda la curva. En Europa, la curva alemana, que estábamos a finales del año pasado toda en terreno negativo, se ha desplazado para arriba unos 260 puntos básicos. Eso significa que un fondo con una duración de 5 años de deuda alemana ha caído un 12%, sin además poder ser compensada esta caída de precios por nada de carry, porque no había ningún cupón positivo para compensarlo. Y luego en el resto de países periféricos la subida ha sido mayor todavía. No solo se han desplazado lo que la curva alemana, sino que además, como ha habido un aumento de las primas de riesgo, pues la curva española se ha desplazado para arriba a unos 280 puntos básicos y la curva italiana más de 300. Además, el crédito, que generalmente actúa al revés que la deuda pública, cuando suben los tipos de interés suelen estrechar los spreads de crédito, en este caso no ha funcionado y también se han ampliado los spreads de crédito. Por lo tanto, los bonos y fondos de inversión que invertían en deuda corporativa han sido penalizados en mayor cuantía que los fondos de deuda pública, porque los spreads del investment grade se han ampliado 60 puntos básicos y los del crossover más de 300. Actualmente nos encontramos en medio de la fase de subidas de tipos de interés, pero los bancos centrales están empezando a ser ya data dependientes. En función de los efectos que haya en la economía, serán más o menos agresivos en sus movimientos de tipos. Pues como ya han preanunciado, los bancos centrales van a seguir con las subidas de tipos de interés. Han reconocido, por otro lado, que han hecho mucha parte del trabajo, porque el recorrido de los tipos ha sido ya muy importante. Movimientos de entre 200 y 300 puntos básicos son movimientos muy fuertes. No han acabado, pero ahora van a esperar a ver la economía cómo reacciona. Hay que tener en cuenta que el movimiento ha sido muy rápido y los efectos en la economía pueden tardar más de 6 meses en verse. La parte positiva es que estas subidas que esperamos todavía de tipos de interés ya están reflejadas en el mercado. El mercado ya descuenta subidas por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos de hasta el 5% y en Europa hasta niveles cercanos al 3%. En este sentido, si los movimientos o los discursos de los bancos centrales no cambian y no suben mucho más, pensamos que el mercado no tendría que tener más movimientos negativos en este sentido. Obviamente el mercado ha captado la oportunidad que se presenta ahora en la renta fija. Como decía antes, llevábamos 8 años con los tipos en terreno negativo. No tenía ningún sentido hacer este tipo de productos porque no se podía ofrecer ninguna rentabilidad a los clientes, pero ahora que los tipos han entrado en niveles positivos y tenemos los cortos plazos, pues los 3 años, por ejemplo, cercanos por encima del 2%, se pueden ofrecer rentabilidades muy interesantes a los clientes sin prácticamente riesgo, con ventanas de liquidez obviamente y con una rentabilidad muy aceptable. El mercado pensamos que seguirá ofreciendo este tipo de productos en la medida que estos tipos se mantengan altos. En este momento hay un montón de oportunidades en la renta corporativa, tanto a corto plazo como a largo plazo. Puesto que la situación macro
con esta subida de tipos tan agresiva puede no estar tan clara y puede haber una desaceleración. Estamos más cómodos estando en la zona media corta de la curva, donde hay más visibilidad, sobre todo en el crédito corporativo. Pero dadas las caídas de las valoraciones tan excesivas, vemos oportunidades en ambos plazos. Obviamente en el largo plazo puede haber algo más de volatilidad, pero pensamos que es un momento histórico que hay que aprovechar en todos los plazos. Bueno, yo creo que la gestión activa es algo imprescindible, tanto en crédito como en gobiernos. Hay que buscar siempre el mayor valor relativo, pero es que además, sobre todo en el crédito, las compañías dependen de la situación macro. La situación macro es muy variable, especialmente en estos tiempos en los que estamos ahora. Entonces, incluso en un fondo de buy and hold hay que hacer gestión activa. Siempre hay que tener en cuenta las perspectivas macro y se acabaron los tiempos aquellos años, hace muchos años, de comprar un bono y sentarse esperando al vencimiento. Ahora hay que estar siempre encima del mercado, viendo cuáles son las mejores oportunidades y siempre si es el mejor valor relativo que tenemos en cartera.